Ya nos va a dirigir unas palabras nuestro director, el maestro José Carreño Carlón, y pues como verán tenemos invitados de lujo, así que los invitamos a tomar sus asientos y a disfrutar de esta presentación. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Es un honor contar con esta planta de presentadores, incluyendo a nuestra muy ilustre autora de esta noche. Les doy unos antecedentes. Hace unos 3 años, cuando el doctor Pedro Salazar pues apenas empezaba al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincidía con el año en que pues estaba completando la fase legislativa de ese expansivo y profundo ciclo reformista generado a raíz del Pacto por México. Pues me buscó entonces Pedro para proponerme que el Fondo de Cultura Económica se hiciera cargo del aspecto editorial de uno de los proyectos más ambiciosos que se proponía impulsar en su gestión, que era promover la actualización de los textos para la enseñanza del derecho, junto con las facultades, el director de la facultad, por supuesto, de Derecho, también presente, Raúl Contreras, y para actualizar estos textos para la enseñanza del derecho, que la verdad habían quedado y pues se seguían quedando rezagados ante la luz de reformas constitucionales y legales, no solo de ese ciclo reformista de principios de este gobierno, sino de la última década. Incluso si nos remontamos a las reformas de principios de los 90 del siglo pasado, estaríamos hablando ya pues de un cuarto de siglo de reformas en espera de una actualización sistemática como la que ahora se ha emprendido de los textos guía para la enseñanza del derecho. Esto, pues no obstante que se trataba y se trata de reformas que ya habían transformado y continúan transformando radicalmente el andamiaje jurídico y en algunos casos el sistema jurídico mismo del país, con temas, sobre todo en temas como el libro que hoy lanzamos, ¿no? Este nuevo proceso penal acusatorio. Desde luego, el proyecto del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas fue acogido, les cuento, con gran interés por el Comité Interno de Selección de Obras del Fondo, le llamamos el CISO, y a mí me entusiasmó el proyecto por 3 grandes razones. Primero, desde luego, como director del Fondo de Cultura Económica. Después de todo, el fondo nació en 1934 al servicio de la enseñanza universitaria, particularmente para proveer de material académico a la entonces naciente Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Y la propuesta de Pedro era una invitación muy difícil de declinar para reafirmar nuestra fidelidad de origen, esta vez contribuyendo a renovar el material académico y docente de nuestras facultades y escuelas de derecho. La segunda razón fundamental para mi entusiasmo fue que fue más bien como ciudadano preocupado por el bajo nivel de eficacia de la ley y de cultura de la legalidad de nuestro país. Y es que, pues también después de todo, la elevación de la eficacia de la ley y de nuestra cultura de la legalidad, pues pasan necesariamente por el acceso al conocimiento de las normas vigentes. Y tercero, más personal, lo confieso, me entusiasmó como antiguo estudiante de nuestra facultad y profesor también de Derecho. Como profesor en la Facultad de Derecho de la Información, la verdad es que hemos padecido la falta de textos actualizados
en mi caso ante el formidable desarrollo que por cierto no cesa de la legislación y en general de toda la normatividad del derecho de las telecomunicaciones. Y como estudiante de Derecho, todavía permítanme una reflexión más personal, medio siglo atrás, el proyecto me emocionó porque yo pertenecía a una generación de los años 60 del siglo pasado, que escéptica, que tendía a compartir, algunos la recordarán, aquellas líneas de la carta al padre de Kafka, en las que él le refería a su padre que en su escuela de Derecho, antes de los exámenes finales, aparte de maltratar poderosamente los nervios, devorando los libros que no leídos a lo largo del curso, pues las últimas noches, dice Kafka, nos mal alimentábamos espiritualmente de aserrín, en referencia a los textos estos resecos, envejecidos, muertos, que los maestros consideraban sagrados, porque pues sus propios maestros, es decir, los maestros de los maestros, así lo habían considerado, por muchas generaciones para atrás y sin el menor reparo crítico ni afán actualizador. De manera que se trataba de un serrín, dice un aserrín, remataba Kafka, masticado previamente por miles de bocas. Yo espero que no se ofenda ningún autor de la Facultad de Derecho ajeno a esta colección, pero sobre todo espero que con los nuevos textos estos nuevos textos nos estemos apartando pues de esta metáfora kafkiana un tanto nauseabunda. En efecto, con la presentación de este título de nuestra colección, está en nuestra colección Política y Derecho, dentro de esta nueva serie a la que hemos llamado Textos para el Derecho, a partir pues de esta nueva y muy honrosa alianza del Fondo de Cultura Económica con la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, esperamos estar inaugurando una nueva plataforma editorial al servicio de los nuevos planes, de los nuevos programas, de las nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje del derecho en nuestras escuelas y facultades, empezando desde luego por la primera de ellas, nuestra insigne Facultad de Derecho de la UNAM, y por eso le estoy muy reconocido a mi amigo, el director de nuestra facultad, Raúl Contreras Bustamante, por su compromiso muy activo con esta alianza y también con la renovación de la Facultad de Derecho de hoy, que tanto le celebramos. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias también a los académicos que nos han aconsejado la mejor forma de presentar estos libros para avanzar en este proyecto, y a los profesores de Derecho que esperan estos títulos, supongo que ansiosos para utilizarlos en el aula, a los directores y profesores de las facultades y escuelas, que seguramente serán nuevos aliados del proyecto, y por supuesto a los alumnos de licenciatura, a los alumnos de posgrado de Derecho, algunos de los cuales también nos acompañan hoy. Desde luego, muchas gracias y muchas felicidades a la primera autora de esta fase de nuestra serie Textos para el Derecho, Patricia Lucila González Rodríguez, con su título, que tenemos acá todos muy orgullosamente, Manual de Derecho Procesal Penal, que nos introduce precisamente a los nuevos principios, a los nuevos derechos de los acusados y a las nuevas reglas del proceso penal acusatorio. Además, en el pequeño tríptico que tienen ustedes en sus manos, que les hemos entregado a todos, tienen los títulos de próxima aparición, de los que seguramente nos ampliará Pedro Salazar. Y a este respecto les quiero finalmente
anunciar que el lanzamiento de esta nueva serie de y para la comunidad académica de la enseñanza del derecho, esta nueva serie ya le ha aportado al Fondo de Cultura Económica un nuevo impulso para la actualización y la reordenación de su catálogo, con nuevas ediciones de los libros de derecho que ya estaban en el catálogo, de los libros más útiles, más vigentes y más solicitados también por los profesores y los estudiantes. El primero de esos títulos en ser recatalogado en esta serie de textos para el derecho es el clásico Manual de Derecho Internacional Público de Max Sørensen, que desde ahora acompaña a esta nueva generación de autores mexicanos comprometidos con la inaplazable tarea de fomento a la educación jurídica en nuestro país. Muchas felicidades por estos primeros resultados. Se lo mandamos a control remoto a Mónica González Contró, la abogada general de la UNAM. Ella está ahora pues con estos temas del bloqueo de la ciudad universitaria, pero sí tenemos que agradecerle como coordinadora de este proyecto por su entrega. Fue una entrega de alta intensidad y de una calidad indiscutible a esta tarea. Muchas gracias y muchas felicidades, por supuesto, al inspirador y líder de esta empresa muy trascendente, el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Le damos la palabra a Pedro Salazar, que no necesita presentación, salvo que entre su vastísima producción bibliográfica hay que celebrar un libro un libro de la colección del centenario de la Constitución, que ya forma parte del debate público, que es la evolución del Poder Ejecutivo a lo largo de los 100 años de vigencia de la Constitución de 1917. Con ese libro, porque nos pasaríamos la noche hablando de tu producción bibliográfica, con ese libro nos quedamos y le damos la palabra a Pedro. Pues en primer lugar, en verdad, muchas gracias a José Carreño Carlón, no solamente por la invitación para estar el día de hoy, sino por las facilidades y la alianza estratégica que ha permitido hacer esta colección posible. Lo primero que quiero hacer es, ya que él hizo mención a ese libro, es agradecer a Rocío de nuevo, en verdad, por todo el trabajo editorial que permitió, además, que tiene 2 semanas estuviéramos en otro Fondo de Cultura Económica en la Rosario Castellanos, además apoyando a la Colonia Condesa, presentando ese otro libro de esa importante colección que celebra el centenario de la Constitución de 1917. Debo decir que además Pepe contaba cómo fue que inicia esta colección, y yo debo decirle que fue antes de que fuera director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, era cuando mascullaba la idea de candidatearme como director del instituto, cuando me acerqué con él y le conté que tenía esta idea en mente, y la verdad es que José la tomó al vuelo. Le dije, la verdad es que la idea creo que es lo suficientemente sólida como para que sea quien sea el director del instituto, que además eran 2 estupendos colegas quienes estaban también aspirando a la dirección, la pudiéramos tomar y la pudiéramos hacer realidad. Y la verdad debo agradecerle a Pepe, que fue mucho más fácil llegar al Fondo de Cultura Económica en aquella ocasión de lo que me resultó el día de hoy. Me costó un poco más de trabajo bajar, digamos, de los Pedregales hacia acá. Así que, Pepe, en verdad, muchas gracias por la recepción, por la buena disposición y por la apertura desde el primer momento para empezar esta colección, de la cual el libro que presentamos hoy es únicamente el primer paso. Quiero agradecer de manera muy particular, además, obviamente, al director del Fondo de Cultura Económica, al director de la Facultad de Derecho. En verdad, Raúl, muchas gracias por estar el día de hoy. Tiene mucho significado, tiene mucha relevancia, tiene mucha importancia para este proyecto editorial el hecho de que estés el día de hoy acá. No solamente porque los destinatarios naturales de esta colección son los profesores y los estudiantes
de las facultades en plural, pero pues obviamente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino también porque los estudiantes y profesores son quienes nos permitirán darle contenido, darle vida, darle sentido a esta colección. Pero además debo decir que dentro de los autores habemos, y me incluyo dentro de ellos, muchos profesores de la Facultad de Derecho, es decir, hay ahí una baraja de autoras y autores dentro de los cuales se cuentan distinguidas maestros de nuestra facultad que se han empeñado y que han hecho el trabajo de actualizarse, de mantener vigentes sus conocimientos y que ahora dan el paso de transmitir esta actualización a través de estos textos a las nuevas generaciones. Y eso me permite algo que también agradezco mucho, porque déjenme, les digo, antes de hablar de Pati González Rodríguez, ¿cuándo pensé estos textos? Cuando yo aspiraba a ser director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, había una serie de interpretaciones, porque yo lo único que me he perdido en mi vida fue pasar por las aulas de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pero yo soy profesor de la UNAM y yo soy miembro en ese sentido de la Facultad de Derecho de la UNAM. Yo me sentí desde un inicio profesor de esa facultad en la que tengo enseñando más de 15 años y de la que me siento absolutamente involucrado. Y en ese sentido, cuando yo estaba dando clases en aquel curso, estaba dando la materia de derechos humanos. Y recuerdo muy bien las perplejidades que me causaba la disonancia, incluso en el título de la materia entre garantías individuales y derechos humanos, cuando la reforma constitucional de 2011 había cambiado ya la categoría conceptual y habían cambiado los paradigmas, los principios y las reglas del artículo primero y otros artículos constitucionales. Y me acuerdo el desafío intelectual que me suponía como maestro explicarles a los alumnos que había algo ahí que había cambiado de manera sustantiva y que teníamos que hacer un esfuerzo intelectual importante, los profesores, por aprender a desaprender lo que nos habían enseñado, y los alumnos para tener categorías mentales abiertas para los nuevos contenidos que teníamos que transmitirles. Y fue en ese momento en el que imaginé esta colección, en la que dije, es hora de dar un paso en el cual desde la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual me siento absolutamente parte, me he sentido siempre, pero en ese momento recuerdo haberlo pensado así, tenemos que renovar los contenidos de la enseñanza jurídica, no por una pretensión, digamos, de toma de postura propia, sino porque la materia jurídica se ha transformado y exige de nosotros una actualización. Así que fue en ese contexto y en ese momento en el que imaginamos esta colección que hoy se presenta en su primer volumen y que me da enorme gusto saber que ya está, digamos, en un proceso editorial más amplio. La doctora Patricia González es la primera autora de una serie de libros que van a ir haciendo, digamos, de esta colección, espero, un referente y también un material de referencia obligada. Y el título del texto que ella escribe es particularmente emblemático y particularmente relevante hoy. Iniciamos quizá con una de las reformas más ambiciosas, más complejas, más discutidas, más disputadas, que es la que tiene que ver con la reforma de 2008 en materia penal. Así que, Pati, y en la parte más digamos, complicada, que es la que tiene que ver con la operación de este nuevo sistema, que no es escrito por cualquier persona. Es escrito por una investigadora sólida, absolutamente comprometida con su materia, que además tuvo experiencia de 6 años como procuradora del estado de Chihuahua. Y en ese sentido es alguien que conoce la operación del sistema, digamos, desde sus entrañas, y que por eso lo que nos ofrece hoy es un material absolutamente valioso para la enseñanza del derecho hacia los estudiantes. Y además en la vida, porque en la vida suceden a veces cosas y coincidencias sumamente gratas, la doctora Mónica González Contró, que aparece en este momento de este lado, dejaba de ser secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas cuando yo empezaba a ser director del instituto, ahí sí ya había sido designado, y yo lo que le propuse a Mónica en aquel momento, le dije, mira,
me abandonas en la Secretaría Académica, pero te voy a encargar un proyecto muy especial. Y le propuse este proyecto que estaba ahí en mi plan de trabajo. La doctora Mónica González me dijo, sí, lo tomo con entusiasmo, lo empezó a impulsar, lo empezó a coordinar, convocó a Patricia González, a Roberto Ochoa, a Luis René Guerrero Galván, al equipo fabuloso que está haciendo el libro sobre sociología del derecho, al maravilloso que está haciendo el de derecho constitucional, que estoy seguro que va a ser un modelo para toda América Latina. En fin, empezó a convocar a los autores cuando el rector de la universidad la invitó a ser abogada general, lo cual nos llenó de orgullo en el instituto y a mí de preocupación, entre otras cosas, porque no sabía qué iba a pasar con el proyecto, y Mónica González hizo lo que suele hacer, que fue decirme, tú quédate tranquilo, que yo me encargo de coordinar el proyecto. Así que Mónica no solo es la abogada general de la universidad, no solo es investigadora del instituto, sino que es la coordinadora de esta estupenda colección que el día de hoy presentamos, y le agradezco mucho a ella que esté acá con nosotros. Concluyo con dos cuestiones muy puntuales. El derecho ha cambiado, pero también ha cambiado la manera en la que tenemos que pensar y aproximarnos al derecho. El derecho no puede ser un instrumental aislado de otras disciplinas que se piense solo a sí mismo y se refiera solo a sí mismo como, digamos, herramienta para organizar la convivencia colectiva. El derecho tiene que pensarse también desde otras disciplinas. El derecho en su interacción con la sociología, con la economía, con la ciencia política, con la antropología, es la única forma en la que puede dar cuenta de su función social. Y esta colección tiene esa vocación intra y multidisciplinaria. Y creo que ese es uno de sus valores, digamos, más vigentes, más actuales y más propositivos. Además, el derecho no puede verse como un instrumento para conservar el status quo. Las y los juristas tenemos la responsabilidad de hacer del derecho un instrumento para la transformación social, para la inclusión social, para derrotar las desigualdades, para derrotar las discriminaciones. Y en ese sentido, estos textos están pensados para mirar al derecho con esa vocación transformadora. Así que me enorgullece particularmente poder el día de hoy no solo presentar este estupendo libro, sino presentar el inicio de esta colección que tiene esa orientación y esa vocación desde el derecho hacia la transformación de lo social. Y concluyo con una anécdota que seguramente a Pepe Carreño le va a parecer interesante. Un estupendo alumno, también egresado de la Facultad de Derecho y egresado de otras instituciones en las que estudió ciencia política, Javier Martín Reyes, se le ocurrió un día provocar un poco una discusión alrededor de los textos jurídicos y se vino a pasear por Miguel Ángel de Quevedo. Y paseó por dos librerías que están aquí en Miguel Ángel de Quevedo, aquí, pegaditas, y buscó cuál era el libro que más se vendía de derecho. Y encontró un libro de derecho constitucional fundamental, importantísimo, que data, ni más ni menos, su primera edición de 1944, el libro de Derecho Constitucional Mexicano de Felipe Tena Ramírez. Y entonces se dio cuenta que los estudiantes de Derecho, de las distintas escuelas de Derecho de esta ciudad y me imagino de este país, que querían aprender Derecho, venían a estas librerías y buscaban un libro de Derecho Constitucional y se llevaban uno de 1944, que fue actualizado en 1963. Y leían, y nos podemos imaginar que aprendían Derecho, y aprendían de un derecho en el cual, por ejemplo, para aludir al otro libro, no existían los órganos constitucionales autónomos, y no existía muchas de las cosas que hoy existen en el derecho constitucional. Bueno, a mí me da mucho gusto imaginar que el libro de Patricia González y los libros de esta estupenda colección que hoy coordinamos sean ahora los libros que ojalá más se vendan en las dos librerías que están en Miguel Ángel de Quevedo de esta estupenda Ciudad de México. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Pedro Salazar Ugarte. Pues sin duda Kafka tenía razón, ¿verdad?
Y le damos la bienvenida a Mónica González Contró. Ya le hemos agradecido en público y en privado la coordinación de este proyecto, el esfuerzo empeñado en esta tarea, un esfuerzo además de altísima calidad y de alta intensidad también. Muchas gracias. Y bueno, qué bueno que fuiste liberada por aquellas de tus clientelas, porque eres experta en derecho de los niños. Y creo que estos niños ya te dejaron salir. Qué bueno. Te damos la palabra para que nos hables también de la experiencia y en la presentación de este estupendo libro que estamos presentando de Patti. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Una disculpa por el retraso, pero justamente tiene que ver pues con los niños que estaban pues haciendo uso y ejercicio de su derecho a la libre manifestación y que pues tuvieron a bien pues causar alguna complicación en el tránsito de Ciudad Universitaria. Entonces pues a eso se debe mi retraso. Uno de mis primeros jefes me decía algo que es muy cierto y que yo siempre repito y bueno, es una autocrítica, que en esta ciudad el tráfico nunca es pretexto, porque la verdad es que siempre hay tráfico, entonces pues es inexcusable y debía haber previsto quizás pues salir con un poco más de antelación, pero también me fue imposible porque, bueno, pues por diversas situaciones, pero agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí. Agradezco, pues en primer lugar, al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Pedro Salazar, que, pues como él ya comentó, me encargó la coordinación de estos materiales en coedición con el Fondo de Cultura Económica, y pues aprovecho aquí también para agradecer de verdad pues a Pepe Carreño y a todo su equipo pues por el extraordinario trabajo, a Rocío que pues hemos hecho a lo largo de este tiempo de preparación de estos manuales. También quiero agradecer muchísimo pues la presencia de mi director, porque quiero decirles que los dos son mis directores, porque soy profesora de la Facultad de Derecho e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así es que tengo 3 jefes. Y pues muchísimas gracias, Raúl, por tu presencia aquí y siempre pues el estrecho vínculo que une al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a la Facultad de Derecho. Y también, de manera muy especial, a mi querida colega investigadora Patricia González, porque quiero compartirles que, pues, desde luego esto se presenta, es una colección que se presenta el primer volumen que ha salido el día de hoy, y tiene que ver esto, pues, en muy buena medida, la razón que sea el primero, con los tiempos de entrega. Y Patricia fue una de las autoras más diligentes en pues trabajar, en incorporar todas las observaciones que se le hicieron, ¿no? Para que estos manuales pudieran pues cumplir con los fines a los que han sido destinados. Están en puerta muchos otros manuales de esta naturaleza, de distintas temáticas, pues que están en proceso editorial y que pronto los tendrán ustedes a su disposición. Y yo, bueno, voy a ser muy breve y simplemente para comentar un poco qué era lo que estábamos pensando y el enfoque que tienen estos manuales, ¿no? Efectivamente, pues como bien comentaba el doctor Pedro Salazar, pues el derecho ha cambiado mucho y en las facultades de derecho, pues muchas veces se sigue estudiando con los mismos textos de dogmática jurídica que, pues, eran vigentes hace algunos años, pues con los que nosotros estudiamos, que en ese entonces, pues algunos ya estaban superados, imagínense ahora, ¿no? Pero no solamente ha cambiado el derecho positivo en cuanto a su contenido, ¿no? Pues que ha habido reformas, sino la concepción misma del sistema jurídico ha cambiado, ¿no? Y estamos viviendo realidades completamente distintas a las que vivíamos pues hace 10, quizá 20 años. Entonces, efectivamente, hay que ser muy claros, son textos de dogmática jurídica, se pretende que estos ayuden al estudiante a pues, conocer, pues en este caso, el derecho procesal penal mexicano, pero desde una visión contemporánea
desde luego, pues en lo que se refiere al derecho penal, como ustedes podrán ver en el libro y en la contraportada, hay un cambio sustantivo a partir de la reforma de 2008, que no es solamente una reforma pues, a determinados tipos penales, es una forma completamente distinta de concebir el derecho penal y específicamente el proceso penal, ¿no? Este famoso cambio de un proceso penal inquisitivo a un proceso penal acusatorio y oral es lo que ahora tenemos en puerta y hace cada vez más falta pues tener manuales actualizados que aborden y que estén dirigidos a la población que está en formación. Esto se ha reflejado desde luego también pues, en la Facultad de Derecho, tenemos nuestra sala de juicios orales y ha habido pues, una serie de esfuerzos muy importantes para pues, formar a los chicos en este paradigma que yo también les digo como profesora de la Facultad de Derecho, también es difícil porque nosotros fuimos formados desde una posición completamente distinta, entonces esto implica también para el maestro, para el docente, tener herramientas distintas y romper pues muchos de los modelos que nosotros teníamos al estudiar, con los que fuimos formados y estar en constante preparación, innovación y en constante cuestionamiento de todo aquello pues, que en lo que fuimos formados y en lo que creíamos. Como les decía, pues desde luego son textos de dogmática jurídica con un fuerte aparato crítico, pero también estos textos pretenden recoger los debates contemporáneos, ¿no? Más allá pues, de esta idea, ¿no? De la memorización de los códigos en los que muchos fuimos formados y que tenían que ver con esta pues, idea de lo que era un buen abogado, que era el que manejaba la ley. Ahora creo que el buen abogado es el que maneja el derecho, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Entender cómo funcionan los principios, los fundamentos de cada una de las disciplinas del derecho y, en general, del ordenamiento jurídico en toda su complejidad, porque el ordenamiento jurídico ha dejado de entenderse como las leyes que pues, conforman el ordenamiento jurídico mexicano para pasar también a todo lo que se refiere al derecho internacional. Y además también esta colección tendrá tomos, ¿no? Tendrá algunos manuales de materias pues, que no existían hace algunos años y que también poco a poco se han incorporado a los planes de estudio y que pues, muchas veces también no sabemos ni cómo enseñarlas. Yo les comparto, yo soy profesora de la asignatura de Derechos Humanos que se da en primer semestre. Y es muy complejo enseñar una materia de derechos humanos en primer semestre, porque, bueno, muchos dicen, pues no tiene ningún sentido. Yo siempre he defendido que sí lo tiene, porque los derechos humanos, a partir de la reforma de 2011, son la base de nuestro sistema jurídico. Implica una complejidad muy grande, porque no han llevado derecho internacional, porque no han llevado derecho constitucional. Los chicos vienen saliendo de la preparatoria y es lo primero, digamos, una de las primeras asignaturas con las que se enfrentan. Y entonces esta colección pretende justamente adecuarse a este nuevo diseño curricular, pero también es novedoso en sus contenidos. Les comparto que para la elaboración de los manuales se pidió o se sugirió a los autores y autoras, a quienes se invitó a colaborar, ciertos ejes transversales que me parece que reflejan un poco este cambio que ya abordó el doctor Pedro Salazar, pero pues quiero también compartirlos con ustedes. En primer lugar, una visión interdisciplinaria, ¿no? Que supone la superación de esa teoría pura del derecho en la que muchas y muchos fuimos formados, ¿no? Teníamos a Kelsen como pues casi la Biblia del derecho y un fuerte fundamento en el positivismo jurídico como la explicación pues más lógica, más pura de lo que era el derecho, ¿no? Cada vez nos damos más cuenta de que el derecho es interdisciplinario y que el derecho está fuertemente involucrado con la realidad social, que pues, los jueces interpretan el derecho y están condicionados también por el contexto y por eso es necesaria una vinculación interdisciplinaria. Uno de los textos que van a salir que mejor creo que, se los digo para que se les antoje, es el texto de sociología jurídica,
que realmente pues recoge, bueno, es un texto en coautoría que tuvo una enorme complejidad, pero me parece que son las voces más reconocidas, bueno, del Instituto de Investigaciones Jurídicas en el ámbito de la sociología jurídica, y no está hecho por abogados exclusivamente. Ustedes se imaginarán lo divertido que ¿no? Que hubo politólogos, sociólogos, abogados, y lo que implica elaborar un manual, ¿no? De sociología jurídica dirigido preponderantemente para estudiantes de derecho, pero también puede ser utilizado desde este diálogo interdisciplinario que es muy interesante. Quedó precioso de verdad ese manual porque refleja el estado de la sociología jurídica el día de hoy. También era para nosotros importante el tema de la perspectiva de género. Esto todavía nos cuesta un poco de trabajo. ¿Por qué? Porque desde luego el derecho, ¿no?, superando esta visión de la teoría pura, está hecha desde una determinada visión de la sociedad, del poder, de las relaciones, y la perspectiva de género implica un poco cuestionar estas estructuras, ¿no?, que han llevado pues, a la construcción y la interpretación del derecho de una determinada manera, y así también como ver cómo el derecho también, en especial los derechos humanos, pueden ser una herramienta para construir la igualdad y para hacer relaciones más igualitarias y ¿no?, superar la brecha en el proceso de igualdad de las mujeres. Otra de las grandes, digamos, de los grandes ejes transversales de esta colección son los derechos humanos. Y esto, como les decía yo, pues porque a partir de la reforma de 2011, los derechos humanos son los anteojos a través de los cuales tenemos que mirar e interpretar el sistema jurídico, así como construir también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, pues parece muy fácil el primero constitucional, pero implica incorporar, ¿no?, y tener como la visión de nuestro ordenamiento jurídico con todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que resultan aplicables pues, a las ramas concretas respecto de las cuales versan los manuales, ¿no? Entonces, pues aquí pedimos, ¿no?, incorporación de criterios de órganos internacionales, jurisprudencia internacional, que es la nueva realidad precisamente que estamos viviendo. También la jurisprudencia como fuente del derecho, algo que no pasaba, por ejemplo, hace 20, 25 años, pues era el activismo judicial que tenemos hoy en día. La Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados, pronunciándose sobre pues, la interpretación de la ley desde la mirada de los derechos humanos. Entonces, es importante por eso también incluir la jurisprudencia. El tema de la argumentación jurídica, porque consiste también en un cambio de un modelo en donde pues, el juez se veía como un simple aplicador de la ley, a entender cada vez pues, la relevancia de la argumentación jurídica en las decisiones judiciales, que el derecho es lenguaje y en ese sentido el derecho es argumentación. Y finalmente también pues, un enfoque teórico-práctico que, bueno, ustedes verán que se les dio libertad a los autores, pero todos tienen distintos elementos que facilitan la comprensión, ¿no? Marcos, bueno, síntesis, cuadros conceptuales, en fin, toda una serie de elementos que pues van a distinguir y que permiten y facilitan el aprendizaje porque estamos pensando en los alumnos, ¿no? En quiénes serán los futuros juristas y que sobre todo deben de tener esta capacidad para adaptarse a los cambios, pues que vemos que cada vez es más acelerado. También cuando estudiamos hace muchos años algunos y algunas, pues la Constitución tenía apenas unas reformas, ¿no? Hoy ya no es novedad una reforma constitucional, al contrario, ¿no? Yo preguntaría quién de los abogados realmente está al día de absolutamente todas las reformas constitucionales, porque han cambiado completamente nuestro marco jurídico. Y ya para concluir, quiero pues hacer un ejercicio de justicia, ¿no?, que tiene también mucho que ver con nuestro tema, porque si algo ha posibilitado que yo pueda seguir coordinando este manual, estos manuales, pues ha sido el gran apoyo que he tenido desde la oficina de la abogada general, y quiero hacer un reconocimiento aquí de verdad público a Beatriz Camarillo, que está aquí, que ella pues se ha encargado, digamos, de pues ayudarme con todo esto, hacer el trabajo, la revisión, ¿no?, generar propuestas, y que pues sin su apoyo no hubiera sido posible, ¿no?, que yo continuara con esta coordinación. Y a Ricardo Tránsito también, que estaba, bueno, está aquí atrás y venía conmigo, llegó también tarde, que se incorporó
también desde hace poco tiempo y que he estado apoyando también en esto, que estoy segura que será pues un hito importante pues para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, para el Fondo de Cultura Económica también, y esperemos que también para los futuros profesionistas en Derecho de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, otra vez, por todo tu empeño en este proyecto y por esta presentación pues tan elocuente y tan explicativa de lo que consiste, de sus contenidos, de los libros de próxima aparición que esperamos realmente con verdadera ansia. Por otra parte, yo quiero aprovechar el tono de la presentación de Mónica y de Pedro para hacerles también partícipes de otra colección del Fondo de Cultura Económica con motivo del centenario de la Constitución, del que ya hablamos al hablar del tomo precisamente del libro de Pedro Salazar sobre la evolución del poder ejecutivo, porque están ahí pues todos los ángulos en los que efectivamente ha cambiado el sistema jurídico mexicano en todos sus términos, es otro. Y al mismo tiempo, pues siguiendo con Kafka, me gustaría también recomendarles la lectura de un libro de esa serie del Centenario de la Constitución, que se llama precisamente Lecturas de la Constitución, coordinado por el ministro José Ramón Cosío y Silva Herzog Márquez, porque es un libro en el que se hace justamente la lectura crítica de los constitucionalistas mexicanos del siglo XX, desde Herrera y Lazo, por decir algo, hasta Jorge Carpizo. Pero me detengo en Tena Ramírez, en el libro que tanto le recomendaron a Pedro Salazar en su paseo por el Miguel Ángel de Quevedo, porque es el libro que analiza también con un sentido crítico, respetuoso, pero también que nos pone en este otro mundo el propio ministro Cosío. Tan grande es el cambio que se ha vivido en estos años, que contemporáneos nuestros, de los más viejos de aquí presentes, como Jorge Carpizo, ha sido, su libro parece un libro de historia, el libro que se llamaba El presidencialismo mexicano. Aquellas facultades metaconstitucionales han desaparecido, el régimen presidencial, las facultades presidenciales se han encogido, se han acotado a extremos que hacen desconocido el libro de Jorge, en contraste con el libro de Pedro Salazar de esta misma serie. Toca el turno a una personalidad aquí presente cuya presencia resulta de lo más congruente. Estamos hablando de un proyecto que actualiza la actualización de los textos de las facultades y las escuelas de Derecho, y tenemos en el director de la Facultad de Derecho de la UNAM a uno de los agentes, de los actores pues más comprometidos, no solo con estos cambios. Yo diría que también ha actualizado, ha revitalizado la facultad, y no solo la vida académica, y más con el apoyo que tendrá y el apoyo que él está dando a proyectos como este de actualización de los textos, sino que ha actualizado y ha revitalizado la vida de la comunidad de la Facultad de Derecho, ligándola cada vez más estrechamente a las realidades del país, porque esa era otra característica de la prehistoria, de la Facultad de Derecho, de sus libros y de su tipo de enseñanza, es decir, esta actitud ajena a las realidades del país y a veces contrapuesta. Nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros, querido director Raúl Contreras Bustamante. Muchas gracias, Pepe, por la invitación al Fondo de Cultura Económica.
Muchas gracias a Patricia González por hacerme el honor de pedirme que haga algunos comentarios sobre sus libros y muchas gracias por lo que han expresado Mónica y Pedro sobre la estrecha relación que tiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho y celebro que también el Fondo de Cultura Económica lo tenga. Para mí es un verdadero motivo de gusto ver la aparición de este libro por algunas cosas que trataré de explicar muy brevemente. Primera, porque sigue siendo vigente que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México sigue siendo el faro que conduce pues, la enseñanza de Derecho en el país. No sé si lo sepan, a mí no me enorgullece, pero llevábamos 1,760 instituciones en todo el país que están dando la licenciatura en Derecho. O sea, en las administraciones pasadas, en lugar de invertir en educación pública, se dieron muchos permisos de estos reboes a nivel federal y en los estados. Y hay muchísimas instituciones que dicen que preparan a los abogados, lo cual pues a la Facultad de Derecho le preocupa, pero de la planta académica de la Facultad de Derecho se siguen produciendo pues casi el 90% de los textos jurídicos que se publican por todas las editoriales. Y hoy pues es un gusto que la doctora Patricia González haga este manual de Derecho Procesal Penal en esta estrategia, esta alianza estratégica entre la UNAM y el Fondo de Cultura Económica, porque reúne las características que diferencian a los profesores de la UNAM con los de otras instituciones, que es una servidora pública que tiene una gran experiencia, ya lo dijo el doctor Salazar, ella fue 6 años Procuradora General de Justicia en el estado de Chihuahua, o sea, y además fue la precursora, fue el primer estado donde se implementó el sistema de justicia penal oral, y es investigadora y es docente. Es decir, cuando escribe alguien con esta conjunción de características, no puede resultar más que algo excelente. Y no es un libro teórico, no es un libro de cubículo, sino cuando tenemos esa fortuna y que en la facultad afortunadamente tenemos muchos, pues lo que queremos pedirles a los maestros experimentados es que sistematicen sus conocimientos y los pongan en blanco y negro y que sigamos cumpliendo con 2 de los objetivos fundamentales que tiene la UNAM, que es generar conocimiento y difundirlo. Entonces, este libro reúne todas esas características. Viene a generar y a llenar un espacio que podemos ser críticos, porque también esa es otra cuestión, la UNAM es la conciencia crítica del país. Estamos viviendo una época donde pareciera que los partidos políticos representados en el Congreso, cuando batallan en ponerse de acuerdo para sacar alguna reforma importante, la consensan y la publican, creen que la publicación de la ley ya resolvió un problema de la sociedad. La sola publicación, se sienten muy orgullosos, lo presumen, lo anuncian y se dedican a hacer la siguiente reforma, ¿no? Vivimos una época que los españoles dicen que se pudiera calificar de una era de diarrea legislativa, en donde la capacidad de producir leyes y cambios a veces es más rápido que la de estudiarlas y entenderlas. Y lejos de hacer un planteamiento para darle seguimiento a las reformas, pues se dedican a la que sigue. Y parece que los únicos que nos dedicamos a realmente hacerle caso a la reforma somos los que tenemos la obligación de educar a los jóvenes y difundir el conocimiento, somos los únicos que le ponemos atención a veces.
y ponemos a trabajar a las editoras como Rocío y ponemos a trabajar a Jesús de la Fuente para tratar de rápido incorporar en los libros y en los programas de estudio los cambios. La reforma al sistema penal que se procesó en 2008 dejó un lapso muy largo, una vacatio legis, para que se hicieran las reformas y las adecuaciones para un cambio tan trascendente, pero la verdad se ha dicho que careció y que sigue careciendo de muchas cosas. Y hoy vemos con mucho detenimiento y con asombro que hay personas que critican al sistema penal y ya lo quieren empezar a cambiar, cuando todavía ni siquiera empieza a funcionar plenamente. Y este libro que escribió Patricia realmente viene a aclarar muchas cosas. Miren, muy breve les comento que hemos estado enviando jóvenes de la facultad y profesores a Estados Unidos en estos convenios de intercambio académico para estudiar cómo funciona en Estados Unidos, aunque dicho sea de paso se parece más al sistema chileno que al norteamericano, pero la verdad es que la presión fuerte y el interés de estudiar esto viene de los Estados Unidos. Y una vez en la Universidad de Harvard, después de las 2 semanas que estuvieron los chicos y que fuimos por ellos para hacer los comentarios, el vicedín de Derecho de Harvard, William Alford, me dijo que nos felicitaba porque los jóvenes habían llegado con un hambre de aprender y que en 2 semanas habían tratado de aprender más de lo que a veces los estudiantes que él tenía ya aprendían en 2 o 3 años. Y dijo, solamente déjame decirles una cosa que no les enseñé, Dean. Y dijo, oigan, nada más les quiero platicar para que no vayan a sentirse que no se los dije. Lo que ustedes vinieron a aprender aquí a Estados Unidos sobre el proceso penal, solamente se usa en el 10% de los casos, porque el 90% de los problemas penales los arreglamos a través de mediación y medios alternativos. Y aquí la reforma se pasó 8 años tratando de procesar todo como si todos los asuntos penales tuvieran que ir a los tribunales. Entonces, este manual de derecho enseña la importancia de los medios alternativos, que hay que entenderlos, que hay que explicarlos. Nosotros estamos tratando de cambiar los planes y programas de estudio para formar juristas, mediadores y conciliadores en lugar de juristas litigantes y pleitistas. ¿Por qué? Pues porque lo que la sociedad necesita es resolver los problemas y que el tejido social no se siga rompiendo y que los asuntos y las controversias en la sociedad se resuelvan de mejor manera. El libro lo dice. Si lo buscamos en otros libros no lo van a encontrar porque Patricia sabe la importancia de los medios alternativos. El sistema no puede ser criticado porque no ha empezado a funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene fiscalía. Todavía no hay fiscalía. Los que procesaron la gran reforma y los que la echaron a caminar tienen como uno de los grandes retos el respetar el mandato constitucional y deberíamos de tener desde hace años una fiscalía. Si ustedes toman la Constitución, el artículo 102, fracción A, inciso A, de la Constitución, dice que existe una Fiscalía General. Pues no la hay. Mientras no existe una fiscalía, mientras no exista un desarrollo y una inversión en crear a los nuevos funcionarios fiscales, en tener buenos sistemas periciales, el sistema está funcionando apenas con un cojo, porque una de las 2 piernas le falta, y lo dice el libro. En Estados Unidos funciona que las personas con la presunción de inocencia quedan libres, pero quedan libres bajo fianza, y las afianzadoras no creen que le dan la fianza a cualquiera. Aquí las afianzadoras no han trabajado de manera responsable para hacerse realmente responsables de que la persona que va a quedar en libertad no se evada. Aquí lo sacan, creo que cualquier persona puede ir a comprar una fianza mientras la pague.
faltan políticas públicas para acabar de instrumentarla. Curiosamente, en la Secretaría de Gobernación había una oficina que condujo la reforma y el día que entró en vigor desapareció la oficina y desaparecieron los presupuestos. Como si ya la sola entrada en vigor fuera suficiente para… Hagan de cuenta que llevan un niño a bautizar, lo bautizan y ese día lo quieren poner a trabajar. El libro lo explica. Y falta una cosa que es importante, ¿no? Una reforma a la ley, sobre todo a la Constitución, es para generar un cambio cultural. Es decir, las leyes se obedecen en más de un 90% por convicción. La coercitividad es para casos excepcionales. Las personas, los ciudadanos, han percibido que este nuevo sistema penal acusatorio no funciona porque ignorantemente se les ha dicho que parece un torniquete donde los detenidos entran y salen muy fácilmente. Y puede ser que sí, pero entran y salen fácilmente, primera porque el Ministerio Público no ha aprendido a ser fiscal y hace mal su trabajo. Y un juez no se va a arriesgar a sustituir al fiscal porque si hace una mala determinación se lo van a revocar y ese juez va a quedar con una nota mala de que no sabe hacer su trabajo. Entonces los jueces están haciendo lo suyo. No hay la posibilidad de que los jueces también entiendan que sí es cierto que la presunción de inocencia hay que darla, pero si el Ministerio Público puede demostrar la peligrosidad de esa persona porque ha entrado y salido varias veces, puede no dar la prisión preventiva, pero si el Ministerio Público no hace su trabajo y no se lo dice, el juez lo deja salir. Y la otra cosa que no hemos cambiado es esta cultura de la presunción de inocencia, en donde todos entendamos que a veces un delincuente, primo delincuente que se roba algo en una tienda es menos peligroso en libertad que mandándolo a un sistema penitenciario que tampoco se ha reformado, en donde tenemos en las cárceles verdaderas escuelas del delito y en donde a lo mejor un joven de 19, 20 años va a ser compañero en una celda con un hacinamiento del doble de lo que estaba calculada esa prisión, esa celda, en donde a lo mejor hay un sicario o a lo mejor hay un narcotraficante que lo va a dejar mucho más peligroso de la causa por la que entró. Entonces el sistema penal tampoco ha funcionado porque le falta la parte del sistema penitenciario. Todavía seguimos teniendo cárceles en donde se mezclan a los que están en proceso con los sentenciados, a los que son de alta peligrosidad o mediana peligrosidad con los que no lo son. Entonces, esos cambios culturales faltan y todo lo van a poder encontrar en el libro. Yo celebro y en razón a lo que han comentado aquí quienes me antecedieron en el uso de la palabra, celebro que el nombre se llame manual porque con la velocidad de los cambios, aquellos viejos libros que se escribían de derecho, que eran unos verdaderos obras de 800 páginas, me podrán desmentir los investigadores, no se pueden escribir ya, porque si se pone a escribir un libro, un manual, un tratado de derecho de 800 páginas, cuando lo terminen ya está caduco. Lo que tenemos que hacer son precisamente manuales, libros breves, libros que sean también de fácil acceso para los estudiantes, que puedan ser comprados y que puedan ser rápidamente sustituidos. Yo creo que todos esos viejos libros, y, claro, no se puede por los derechos de autor, pero habría que ponerles arriba historia del derecho constitucional o filosofía del derecho constitucional o dogmática del derecho constitucional, porque ya no son. Cuando se escribieron no había la convencionalidad, no había muchísimas instituciones que se han puesto y nosotros tenemos la obligación. En la Facultad de Derecho estamos muy atentos y estamos escribiendo muchos los libros, estamos participando. Yo celebro mucho que el instituto
nos ayude ahora a producir estos textos para los estudiantes y que el fondo haya hecho esta alianza, porque además los voy a comprometer a los dos para que me ayuden a convencer a CONACYT que los libros de texto son verdaderas investigaciones. Si alguien quiere, si yo quiero mantener mi libro de Derecho Constitucional, tiene a veces más reformas que la miscelánea fiscal en un año. Y si no hago una investigación permanente y lo estoy actualizando, ese libro pasa a ser historia o pasa a ser filosofía. Y en el CONACYT todavía los libros de texto y de divulgación están considerados no calificados igual que las investigaciones. Y nosotros vamos a entrar a esta alianza que han concertado estas dos instituciones con algo muy fácil. Nosotros nos vamos a dedicar a que se venda. Nosotros, los planes y programas de la Facultad de Derechos se siguen por muchas instituciones incorporadas a la UNAM. Tenemos 14,200 alumnos y todo lo que produce la Facultad de Derecho es adquirido por las facultades de Derecho de todo el país. Así que nosotros vamos a poner estos libros en los programas de estudio y vamos a generar, después de que vea el Fondo de Cultura qué rápido se venden, un interés editorial, porque vamos a este año a iniciar el cambio radical de planes y programas de estudio y seguramente después de que los dejemos listos vamos a tener que volver a escribir y a reescribir los manuales y los programas de estudio que vamos a tener que poner a la disposición de los jóvenes. La Facultad de Derecho agradece mucho esta participación. Nosotros entendemos que el trabajo que nosotros hacemos es formar juristas. Nosotros sostenemos que enseñamos la ciencia jurídica y que el derecho es la materia que enseña la ciencia jurídica, así que todos los cambios que se van generando en el derecho, pues tenemos nosotros que rápido conocerlos, rápido asimilarlos, rápido tratar de explicarlos y rápido tratar de difundirlos, porque la obligación que tiene la UNAM es que ese conocimiento que se genera en sus aulas sirva precisamente para cambiar y para hacer ese cambio cultural que México necesita, de entender que lo que dice la ley es lo que sucede en la realidad social y no solamente que la ley se quede y que sea un instrumento de estudio exclusivamente para los juristas y para los investigadores. Yo felicito a Patricia González porque, lo voy a decir, pues ni modo, aquí demuestra más su carácter como docente y como gente preocupada por las juventudes y por el futuro de México, y nos sentimos muy orgullosos de que sea una de nuestras muy distinguidas profesoras. La Facultad de Derecho presume de su planta académica y la mejor demostración de ella es que los 5 que estamos aquí somos profesores de la facultad. Pepe Carreño está prestado al Fondo de Cultura Económica por la Facultad de Derecho y tiene su lugar muy bien reservado allá. Y simplemente quiero terminar con una frase que me impresionó del libro de Patricia para generar algo que es muy importante. Los que escribimos los libros los escribimos para una cosa, para que los lean y para que los compren, así que yo les recomiendo que lo compren. Dice: hemos abandonado, al menos legislativamente, la estructura del sistema inquisitivo que trajo consigo un estigma nacional e internacional de corrupción e ineficacia en las instituciones de justicia penal y que marcaron una era de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Sin embargo, la reforma procesal también debe ser acompañada de una respuesta criminológica de calidad, un cambio cultural que efectivamente, más allá de las reformas legales y de la misma renovación social del proceso penal, ella contribuye con este esfuerzo que hoy presentamos a la consideración de ustedes, su aportación a ese cambio cultural que México necesita para tener un país más justo, menos violento y que disfrute de la paz social que todos necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchísimas gracias también por el
por esta, digamos, esta muestra de que no es solo retórica, de acompañarnos en esta alianza de la UNAM y el Fondo de Cultura Económica para que los libros, los manuales de esta nueva serie formen parte ya del currículum, de los programas de estudio de las facultades de Derecho, que vale decir las escuelas y facultades de Derecho del país. Y ha llegado pues el momento estelar de darle la palabra a la primera autora de esta nueva serie de textos para el derecho, Patricia Lucila González Rodríguez, estudiosa, investigadora, pero también para estos efectos una mujer con experiencia, con valentía, con probidad en el ejercicio de la persecución de los delitos, como procuradora del Estado de Chihuahua, entre otros cargos tan importantes. Acompáñenos, por favor, a escuchar a Patricia, precisamente la que nos está introduciendo en estos nuevos paradigmas, en estos nuevos principios, los nuevos derechos de los acusados, tan mal manejados fundamentalmente en los medios de comunicación, pero también por otros actores públicos, tan a veces deturpados, y las nuevas reglas del proceso penal acusatorio. Por favor, Pati. Muchas gracias, señor Carreño, por su hospitalidad aquí en el Fondo de Cultura Económica. Y pues antes que nada quiero dar también las gracias y principalmente decirle a la maestra Mónica González Contró, gracias por el impulso y el estímulo que me dio cuando me invitó por primera ocasión a elaborar este texto para el derecho, que fue una gran idea de mi director, el doctor Pedro Salazar. Realmente creo que esta serie de textos para el derecho que el doctor Pedro Salazar ha impulsado en coedición con el Fondo de Cultura Económica van a ser un éxito nacional, se van a distribuir en todo nuestro país, pero también quizás rebase las fronteras y bueno, nosotros aspiramos a que realmente se coloquen a nivel Latinoamérica. Agradezco la presencia del señor director de la Facultad de Derecho, mi jefe también, el doctor Raúl Contreras Bustamante, porque el doctor, además de que es mi jefe, es una persona que me ha inspirado en la escritura, es un virtuoso de la escritura, del derecho, siempre se lo he dicho, y realmente me gusta la manera en que aborda los temas jurídicos en materia constitucional, al igual que lo hace mi otro jefe, el señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. También quiero agradecer la presencia de alguien muy especial para mí en este foro, que es el doctor Jorge Bitker Velázquez, una persona que conozco desde hace muchísimos años, casi 30 años, cuando él empezó a trabajar aquellas metodologías y técnicas de la enseñanza del derecho que han ido evolucionando, pero sembró la semilla de la inquietud y de la curiosidad en su alumna, en aquel entonces maestra de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Maestro, bienvenido, de veras me da mucho gusto que me acompañe. A Rosa María Álvarez, mi paisana también, impulsora e inspiradora en el estudio de los temas relacionados con la perspectiva de género, al maestro Sandoval, que está aquí presente, de la UAM, que también es un gran inspirador para pensar el derecho desde la interdisciplina, porque él tiene un texto muy interesante que después se va a presentar sobre cibernética y derecho penal. Hay que analizarlo con bastante interés porque realmente es una obra que yo creo que es innovadora. Y a mis exalumnos y alumnos de INACIPE que están aquí presentes, también a mi amigo Thatcher, la familia Thatcher, que me recibió con muchísimo cariño y mi profundo agradecimiento cuando viví en Washington un tiempo trabajando con víctimas. Igual también le doy mis más sentidas gracias a Juan Antonio Araujo Rivapalacio, que cuando llegué a esta Ciudad de México fue una persona que me animó a continuar trabajando en todos los temas relacionados con el sistema acusatorio. Es un gran apasionado de estos grandes cambios culturales. A mi hijo que está aquí presente, bueno, a un sinnúmero de amigos que han estado a mi lado durante todos estos años que he transitado en el estudio del derecho procesal penal y el derecho penal. Y también quisiera
agradecer a Raúl Márquez, siempre muy diligente, muy eficiente, a todo el equipo de la Secretaría Técnica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y gracias Raúl por todo el apoyo y principalmente también por el respaldo que nos diste para que salieran estos textos del derecho. Bueno, quisiera también, por último, darle un reconocimiento a una de mis colaboradoras cuando estuve en la Procuraduría, quien integró el primer centro de justicia penal alternativa en Chihuahua y en el país, a la maestra Kareli Villanueva, que está aquí presente y que se ha dedicado ahora a trabajar dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a seguir impulsando algo que empezamos con mucho cariño y realmente con una gran aspiración de que lo que hicimos en Chihuahua trascendiera en nuestro país, para mejorar, para tener una justicia de calidad, una justicia oportuna, una justicia rápida. Kareli, muchas gracias por el apoyo que me brindaste y bueno, gracias por acompañarme. Ahora quisiera mencionarles algo de gran relevancia dentro de este texto de Manual de Derecho Penal. Si ustedes observan, el texto tiene también un subtítulo que dice Principios, Derechos y Reglas. Yo creo que eso es lo más importante del contenido del texto, que es una visión distinta del derecho procesal penal de nuestro tiempo. Es un derecho procesal penal que se preocupa por la aplicación de los principios, por el respeto de los derechos y por la aplicación de ciertas reglas constitucionales y procesales que han variado sustancialmente en un sistema de justicia penal que es principalmente acusatorio y oral. Esto es muy importante porque hace la diferencia con otras obras que se han venido publicando como monografías. El esfuerzo que hemos realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para elaborar una obra de esta naturaleza estaba dirigido principalmente a integrar un conocimiento procesal, pero bajo la perspectiva de los principios, de los derechos y de las reglas, y como lo mencionaba ahorita la doctora Mónica González Contró, también con un enfoque de perspectiva de género, con un enfoque interdisciplinario y multidisciplinario, con un respaldo en los derechos humanos y también que tuviera básicamente una aplicación teórico-práctica, porque creo que en las facultades de Derecho uno de los aspectos más relevantes que se deben de abordar por los profesores y también, ¿verdad?, aplicarlo en las maestrías y en las especialidades es principalmente que el conocimiento teórico pueda verdaderamente materializarse a través de una serie de técnicas y de metodologías que, bueno, esta es la idea de estos textos para el derecho, las nuevas técnicas y metodologías para la enseñanza del derecho a través, como lo decía nuestro director de la Facultad de Derecho, a través de pequeñas obras que no excedan más de 200 o 300 páginas, porque finalmente nuestros alumnos a quienes están dirigidos son otra generación, la generación de los millennials, y esta generación finalmente no va a leer textos de 800 o 900 páginas como a nosotros nos tocó en su momento cuando fuimos estudiantes de la Facultad de Derecho. Entonces, yo creo que uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con la técnica y la enseñanza del derecho en las aulas de las facultades de Derecho y el enfoque interdisciplinario que quisimos darle a esta obra está relacionado con precisamente cómo el derecho procesal penal se comunica y dialoga con otros saberes, cuáles son esos otros saberes que estaban abandonados en el sistema inquisitivo o en el derecho procesal anterior. Esos otros saberes son la comunión con la aplicación de las ciencias forenses para la investigación científica del delito. Yo creo que esto es sustancial en la nueva visión del derecho procesal penal, pero no solamente la aplicación de las ciencias forenses, sino también la aplicación de tecnologías, de las tecnologías de la información, de las tecnologías avanzadas para poder aplicar verdaderamente los principios, los derechos y las reglas en todos los actos procesales que inician con una investigación que realmente cumpla con las expectativas ciudadanas, es decir, que sea rápida, que sea eficiente y que esta investigación verdaderamente resuelva los casos penales que se someten ante el Ministerio Público. Y bueno, aquí están Jasper y unos amigos que realmente han desarrollado algunas herramientas y mecanismos importantes que me encanta y que ojalá que nuestro país y quienes están
siendo responsables de la consolidación, entre comillas, del proceso penal acusatorio, tomaran en cuenta este tipo de herramientas que yo creo que son indispensables y también tratando de seguir un poco lo que comentaba el señor director en relación a la cuestión legislativa que está casi terminada, casi acabada en el sistema penal acusatorio. El libro destaca aspectos relevantes como aquellos que tienen que ver con la construcción de las instituciones. A México le ha faltado la construcción de las instituciones, no hay una Fiscalía General de la República, faltan muchísimos centros de justicia penal alternativa en todo el país para lograr despresurizar el sistema de justicia penal, como lo comentaba el doctor Contreras Bustamante, y bueno, estos centros de justicia penal alternativa son los que van a dar el éxito finalmente a el proceso penal acusatorio. ¿Por qué? Porque finalmente quien resuelve el conflicto de fondo desde su raíz, las causas que generan el conflicto penal son las mismas víctimas y los agresores cuando se comunican a través de la comunicación y el diálogo que dirigen expertos en mediación o en negociación o en justicia restaurativa, hacen que de una manera breve y rápida quienes están enfrentados en un conflicto resuelvan este conflicto y finalmente estos casos tendrán que resolverse desde el inicio de la denuncia o la querella sin necesidad de que se trasladen los asuntos a los tribunales de control o al tribunal de enjuiciamiento, que ahí es donde se deben de abordar solamente aquellos casos penales que son de relevancia porque se han afectado bienes o derechos fundamentales de los más importantes como la vida, la integridad física, la libertad y otro aspecto que yo creo que contiene este texto y que se lo recomiendo, ¿verdad?, ampliamente es aquello que está relacionado principalmente cómo abordar lo que es propiamente la prueba, o sea, cómo abordar todo el estudio de la prueba, de los medios de prueba y qué son los datos de prueba y los elementos de prueba, que son aspectos que no tienen por qué variar en absoluto, porque la ciencia procesal, la doctrina procesal científica sentó sus bases desde hace muchísimos años y entonces nosotros queremos estar inventando nuevos datos que nada tienen que ver con lo que es propiamente la prueba y los medios de prueba. Los medios de prueba están en todos los códigos procesales del mundo y todos ustedes que son abogados y los que no lo son también lo saben, realmente son reconocidos por los códigos que vienen siendo el testimonio, los documentos, la prueba material y aquí nada más la manera en cómo se desahogan estos medios de prueba es lo que hace la diferencia con el proceso penal acusatorio porque la forma en que se desahogan de manera pública, en forma oral, con rapidez, eso marca una distinción con el sistema anterior, el sistema inquisitivo, pero no la sustancia o la esencia de estos medios de prueba y mucho menos la forma en que se valoran. Recuerden ustedes que los códigos procesales anteriores daban la libertad al juzgador para la valoración de los medios de prueba, lo mismo hace el Código Nacional de Procedimientos Penales y traigo esto a colación porque hay una serie de obras fragmentadas que fragmentan el conocimiento sobre el tema de la prueba y a mí me preocupa muchísimo que exista una gran distorsión en la materia del derecho procesal penal y que se da precisamente porque se ha venido una vorágine de opiniones en cuanto a cómo debe abordarse el estudio de los temas procesales, de los temas penales en las facultades de Derecho, pero también en las capacitaciones especializadas que reciben los servidores públicos, tanto federales como estatales, a los que indebidamente les han llamado operadores jurídicos, como lo ha mencionado mi amigo Juan Antonio Araujo Rivapalacio, dice, ¿por qué operadores jurídicos si no son empleados de fábrica, son servidores públicos? Y así una serie de términos que hemos copiado o mal copiado de los estadounidenses. Los estadounidenses efectivamente, como lo decía el doctor Contreras Bustamante, han estado muy interesados en nuestro sistema penal acusatorio, pero porque ellos buscan esa colonización jurídica, además de otro tipo de colonización, y nosotros evidentemente debemos resistirnos porque tenemos todo un andamiaje jurídico constitucional y derecho procesal penal de derechos humanos que nos respalda. Entonces los profesores de las facultades de Derecho tenemos esta obligación no solamente moral, sino también intelectual de buscar cómo de alguna forma a través de los textos para el derecho logremos sentar las bases del nuevo derecho procesal penal
haciendo a un lado a este tipo de opiniones o de intromisiones intelectuales que en ocasiones, por las capacitaciones que nos brindan gratuitamente a través de recursos de Plan Mérida o de los recursos que bajan algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, bueno, vienen a querer colonizarnos jurídicamente, pero eso no se va a poder porque, como les comentaba, hay toda una trayectoria jurídica muy importante en nuestro país. El derecho procesal penal de nuestro tiempo es un derecho procesal penal que nosotros heredamos de los españoles y que viene de la estructura del derecho procesal penal alemán, no tiene nada que ver con el derecho estadounidense, solo que pues ha habido esta intromisión por las capacitaciones y bueno, muchos de nosotros nos resistimos y lo haremos hasta el final, ¿verdad?, a través de nuestras facultades de Derecho y también a través de las capacitaciones que a veces nos toca desarrollar dentro de algunas instituciones públicas, tanto federales como estatales. Bueno, quisiera terminar mi intervención y pedirles, ¿verdad?, que quienes vayan a leer el texto lo lean con cuidado, con detenimiento, lo critiquen, hagan un análisis crítico, y a mis alumnos que están aquí presentes, algunos de la Facultad de Derecho y otros de otras instituciones, bueno, les pido que cuando lo lean, pues que lo traicionen, así como a veces se traicionan a los amantes, hay que traicionar a veces ciertos conocimientos y replantear nuevos conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a seguir conversando, a seguir comprando libros, por supuesto. Y la autora va a firmar los libros también en una mesa, en esta misma mesa puede ser, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, bienvenida. Muchas gracias.